Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí gracias a Dios y a sus bendiciones, a su misericordia, ¿verdad? Que amanecimos con vida. Estamos aquí iniciando una nueva semana y bendito sea el Señor que nos ha permitido empezar. Muchos hoy ya no empezaron. Entonces, ese es un gran motivo para darle gracias a Dios. Y mis hermanos, miren, cuán grande es la misericordia de Dios. Miren, toda esta semana vamos a estar aprendiendo cómo ser semejantes a Cristo, cómo ser imitadores de Él, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprovechemos bien el tiempo. La semana pasada nosotros vimos la lección de la iglesia, el equipo de Dios, que la iglesia, no nomás la iglesia local, la iglesia universal, es el equipo de Dios, sin importar la denominación. Todo aquel que ha nacido del agua y del espíritu, según Jesús le dijo a Nicodemo, ese viene a pasar a ser un miembro de la iglesia de Dios. No se nos olvide eso, mis hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Santa Biblia no estamos hablando por denominación, sino de la iglesia de Cristo. Ya cuando nosotros venimos al libro de la clase, ya estamos viendo la doctrina local de nuestra iglesia. Pero cuando vamos al Evangelio es universal. Entonces tenemos que tener bien claro eso, que aunque nosotros pertenecemos a una denominación cual sea, al mismo tiempo pertenecemos a una iglesia universal de Cristo. Entonces, nosotros, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, pasamos a ser parte de ese equipo, de ese gran cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero si ese cuerpo, uno de sus miembros no está funcionando bien, todo el cuerpo se duele. Entonces también en la iglesia local, aunque el líder esté trabajando excelentemente bien, el líder de la iglesia, el pastor, el ministro, el reverendo, llámese como se llame, pero uno de nosotros, principalmente los que tengamos algún ministerio, no está viviendo en el Espíritu Santo, sino en su carne, en sus emociones, el trabajo del líder y de los otros ministerios, de los otros colaboradores se va a entorpecer. Aunque la obra se haga, lo que se va a entorpecer es el crecimiento espiritual. Eso es lo que se va a entorpecer. Y mire, vamos a estar basando este estudio que se llama Aprovechando bien el tiempo. Toda esta semana vamos a ver eso y nos vamos a basar en Efesios 4, del 4:25 al 5:20. Vamos a leer bastante esta semana. Y el propósito de esta clase es que el oyente o el discípulo comprenda que como hijos de Dios somos discípulos de Jesús y hemos sido llamados a vivir el Evangelio, pero renovando nuestra vida, a expresar el inigualable potencial renovador que tiene el Evangelio. Si el Evangelio no está renovando nuestras vidas, nosotros no estamos caminando en el Espíritu. Si seguimos siendo iguales, imitadores del mundo, pues nosotros no estamos viviendo en el Espíritu. Así de sencillo. Y el versículo para memorizar esta semana es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y usted lo encuentra en Efesios 5:1. Ya lo habíamos mirado, ¿verdad? Pero nuevamente. Les leo un poco de la introducción y dice: de las muchas maneras en que la Biblia expresa el sublime potencial del Evangelio, tal vez la más amplia sea estas dos, la que Lucas nos muestra en el libro de Hechos sobre la restauración de todas las cosas, y la que Juan nos dejó registrada en Apocalipsis, donde leemos que una voz que salió del trono de Dios dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y para enfatizar la firmeza de esas palabras, la voz añadió a Juan, le dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y usted encuentra estos pasajes en Hechos 3:21, vaya y léalo, mi hermano, y en Apocalipsis 21:5. No se quede sin ir a leer.
vaya la palabra siempre. Estas revelaciones que Dios les hizo a estos hijos de Dios, Lucas y Juan, con ellas Dios no renunció al propósito original de crear el universo y al ser humano como armonía balanceada, funcional y en la belleza exterior, sino que en otras palabras nos están diciendo tanto Juan como Lucas que Dios no renunció a hacer un universo perfecto. Pero entre aquel propósito de Dios y la realidad que los apóstoles como Pablo enfrentaron y la que enfrentamos hoy día nosotros, hay una gran diferencia, una tremenda necesidad de renovación o transformación. Para esto entonces Dios envió a su Hijo. Este es el objetivo del Evangelio, renovar nuestra vida. Y así que nuestra vida sea renovada, podrá ser entonces parte del reino de Dios. Si nuestra vida no es renovada, mi hermano, no podremos ser parte de ese reino que nos está esperando cuando Cristo venga a poner orden. Entonces, esa es la razón por la insistencia a vivir en santidad. Sigo leyendo. Mientras tanto, Pablo entendió que hay mucho trabajo por realizar mientras Cristo no venga. El apóstol utilizó su predicación, su enseñanza y sus cartas para que los creyentes de aquellos tiempos y los de hoy que leemos estas escrituras sean alcanzados por el Evangelio y entiendan cómo deben vivir y testificar en su contexto, demostrando que un nuevo orden surge a medida que el Evangelio va avanzando, se va predicando y se va recibiendo en las conciencias y los corazones de los oyentes y estableciendo como norma de vida para los creyentes en una perfecta unidad con el Espíritu Santo. Ahí Pablo nos está diciendo, el autor nos está diciendo el propósito de Pablo con esos escritos para las iglesias y hoy día para nosotros. El apóstol Pablo insistió en la epístola a los Efesios y en el resto de sus cartas a otras iglesias que esa renovación que se manifiesta a través del Evangelio comienza con la transformación de la vida de cada creyente. Una vez que se arrepiente y recibe al Espíritu Santo, debe empezar a transformar su vida. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Ya no puede seguir siendo como era antes, porque en 2 de Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, han desaparecido y todo ha sido renovado. Eso nos dice aquí Pablo en 2 de Corintios 5:17. Vaya y léalo para que compruebe usted. Sigo leyendo. Por esta causa es de fundamental importancia aplicar de manera práctica el Evangelio a nuestra vida. Y en el pasaje bíblico de estudio de esta semana estaremos viendo 4 principios que si los obedecemos vamos a estar caminando como Cristo quiere, siendo imitadores de Dios como hijos amados suyos. Y esos 4 principios son estos: no contristar al Espíritu Santo. El segundo es ser imitadores de Cristo, ser santos porque Él es santo, dice Pedro. El otro es ser llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Y el último, dar gracias siempre y por todo. Hoy vamos a ver solamente el número 1, que es no contristéis al Espíritu Santo. Dice, contristar implica mucho más que desoír o entristecer. Contristar significa todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su Espíritu Santo. Si usted no obedece, le está contristando. No prestar atención al Espíritu Santo es no prestar atención a Dios. Y eso hará que nuestra conciencia endurezca. Y de persistir así en esa situación, nuestra actitud no agrada a Dios. De esta manera, nosotros dejamos con el tiempo de escuchar su voz. Y aunque leamos su evangelio,
no lo entendemos porque no estamos escuchando la voz de Dios. Este rechazo es lo que aleja al hombre de su Creador. Si contristamos al Espíritu Santo, nuestra relación con Dios se rompe, se interrumpe y nuestra participación en el plan de Dios queda derrumbada. Vamos a ir a la palabra, a leer Efesios 4 y vamos a leer del versículo 25 al 32. Y la palabra de Dios dice así, por Efesios 4 del 25 al 32, y dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, mis hermanos, aquí lo que hemos leído en la palabra de Dios dice que porque seguimos siendo seres humanos, nosotros nos vamos a enojar en algún momento. Pero ojo, el enojo no es lo mismo que la ira. Enojarse es natural, es parte de la humanidad, de la esencia del ser humano. Es tanto enojarse, es una emoción, como entristecerse o como alegrarse. Pero ¿qué haces con ese enojo? Esa es la responsabilidad de cada creyente. Porque el creyente, si tiene al Espíritu, si verdaderamente es creyente, tiene al Espíritu Santo. Si tiene al Espíritu Santo, tiene 9 aspectos que no le permiten ofender a Dios, que son los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Pero si usted no tiene al Espíritu Santo, entonces usted no tiene las armas para mantenerse fiel a Dios. Por eso no lo puede hacer, porque no tiene las armas, no tiene la armadura de Cristo. ¿Cuál es la armadura de Cristo? El Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, búsquelo, mi hermano. ¿Cómo? Yendo ante Dios a pedirle perdón y entregarle su vida para que Él les selle una vez y para siempre. No es que cada rato usted va a ir a buscar al Espíritu, no. Si usted no lo tiene es porque no lo ha recibido, pero cuando lo reciba será para siempre. Jamás se irá de usted. Tome en cuenta eso. Entonces, si usted está todavía en esto, usted se puede enojar, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien, aunque tenga el Espíritu Santo. Pero si usted tiene ira, ojo, ahí ya no, usted ya no está caminando en el Espíritu. Si tiene ira, gritería, maledicencia, si maldice, dice malas palabras, ojo, la malicia. A veces confundimos que ser malicioso y picarón, agarrarlas volando, como decimos, eso es ser listo, ¿no? Eso es ir en contra de Dios, porque Dios nos quiere mansos, no maliciosos y picarones y que no las podemos de todas, no, eso no agrada a Dios, eso agrada a Satanás. Así que vayan ustedes, mis hermanos, y lean, está excelente este pasaje, muy profundo, podríamos alargar mucho la clase si nos detenemos aquí, pero vaya en su casa, pídale ayuda al Espíritu Santo y lea del 25 al 32 y ahí nos dice todo lo que nos debemos de despojar para caminar en el Espíritu, para no hacer todo lo que dice del 25 al 32. Si hacemos todo lo que dice ahí, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Así que lea y evite hacerlo para que no entristezca al Espíritu Santo de Dios. Y dice el libro,
El Espíritu es el agente de Dios, es el intermediario, ¿eh? Dice, el Espíritu Santo nos señala por medio de quien Dios se propuso restaurar la creación, según Hechos 3, 20 y 21. Él siempre exalta a Cristo, nos lo dice Juan, y vamos a ir a primera de Juan 5, 6. Pero primero les leo Hechos 3, 20, 21 y dice, desde el 19 les leo, y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mi hermano, usted ya se arrepintió y se convirtió, excelente. Dice, ahora bien, y Él, nuestro Señor Jesucristo, os envíe al Espíritu Santo que fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces ahí está la palabra. Es necesario arrepentirse y convertirse y recibir al Espíritu Santo para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a ir a primera de Juan 5:6. Y en primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres uno son. Entonces, mi hermano, nosotros, ¿por qué dice acá? Acabamos de leer en Hechos, según lo dice el escritor Lucas, dice que nosotros debemos arrepentirnos y convertirnos para que recibamos al Espíritu. Pero ¿por qué nos dice Juan que debemos obedecer al Espíritu? Porque el Espíritu uno es en Cristo y en el Padre. Y dice que es la verdad. Sigo leyendo y dice, y podemos señalar, dice, que a partir de la muerte de Cristo hasta este día es el Espíritu Santo quien nos muestra cómo vivir y de qué manera nosotros podemos cooperar con Dios en este propósito. Porque desde la creación, según Génesis 1:6, el Espíritu Santo, participó con el Padre y el Hijo en esa creación. El Espíritu es parte de nuestro diario vivir. Él nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Actualiza de manera continua la voluntad de Dios para nosotros. Una de las formas en que lo hace es utilizando la Santa Palabra, la Escritura. De esta manera podemos observar que en Efesios 4, lo que acabamos de leer, del 25 al 32, nos dio las instrucciones específicas que procuran ayudarnos a evitar que la corrupción de Satanás a través del mundo y su pecado continúen propagándose en el resto de los creyentes. O sea que si nosotros seguimos esas instrucciones, nosotros no vamos a caer en las tentaciones y las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Si tomamos algunos ejemplos, podemos darnos cuenta de la utilidad de estos consejos que nos da Pablo en la carta a los Efesios que acabamos de leer. Y uno de esos ejemplos, solamente algunos, porque existen muchos, son estos tres aspectos. Uno es la mentira. Uno de los mayores daños causados en la iglesia es que algunos creyentes aún siguen mintiendo. La mentira crea desconfianza y sin confianza no se puede trabajar de manera conjunta, ya que el cuerpo es dañado por alguno de sus miembros que está practicando la mentira. Y nos manda a leer Efesios 4:16, se lo leo, y Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, acá en Efesios nos dice que si todos los miembros están bien unidos y caminando de igual forma, espiritualmente, claro,
dice que el cuerpo se va a edificar, pero acá nos dice que si en el libro, que si alguno de esos miembros está cayendo en la mentira, dice que entonces se crea desconfianza y que sin confianza no se puede caminar armónicamente. Y entonces dice que la iglesia no funciona de manera efectiva. Otro aspecto que impide el crecimiento de la iglesia es cuando alguno o varios de los creyentes, miembros de esa iglesia, dice, participan en ira. Dice, el enojo puede tener un aspecto positivo, pues es una reacción humana y nos lleva muchas veces a oponernos a las injusticias y a las propias mentiras de otros hermanos. Pero cuando ese enojo se transforma en ira, nuestra capacidad de razonar y resolver los problemas queda aniquilada porque se pone en las manos del enemigo de Dios, es decir, de Satanás. Qué fuerte, mi hermano, cuando entramos en ira, dice que nos ponemos en las manos de Satanás. Qué triste, mi hermano, no entremos en ira. Cuando el Espíritu Santo no controla nuestras emociones, las está controlando Satanás. La ira se transforma entonces en una emoción totalmente negativa. Por lo tanto, el cristiano y la iglesia pierden la eficacia del evangelio y no camina bien conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, acabamos de leer que la mentira entorpece el crecimiento espiritual, pero la ira nos sienta en las manos de Satanás. Qué feo. Entonces no entremos en ira. Es normal, mi hermano, que usted se enoje por alguna situación, porque usted sigue siendo un ser humano, pero es contrario a la voluntad de Dios que usted caiga en ira, que usted sea una persona iracunda. Vamos a ver otros aspectos, y aquí en el último aspecto nos encierra varios, y ahorita vamos a ver por qué nos encierra varios. Dice, la amargura, el enojo, la gritería, las malas palabras y los argumentos vanos. ¿Qué son los argumentos vanos? Cuando usted discute y alega sobre un punto y se aferra y no sale de ahí, ese es un argumento vano que no edifica. Y vamos a ver por qué aquí lo dice. Dice, todas estas emociones mencionadas anteriormente, amargura, enojo, gritería, malas palabras y argumentos vanos, en este versículo son síntomas de una enfermedad en el creyente. O no tiene al Espíritu Santo o está entristeciendo al Espíritu Santo. Una de las dos. La causa se halla en lo profundo de su corazón, porque de él, dice, emanan todas estas cosas. De ahí salen esas manifestaciones, según dice Marcos, y vamos a ir a Marcos 7 y vamos a leer. Y Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro voy a leer desde el 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas palabras salen de dentro y contaminan al hombre y su ambiente. Entonces, mis hermanos, ahí está el Evangelio de Marcos y dice en el capítulo 7 del 21 al 23 que de dentro del corazón sale todo eso. Y dice, ¿por qué? Puesto que el mensaje es inseparable del mensajero. Entonces, si usted es el mensajero y usted está expresando todas esas cosas, malas palabras, ira, alegatas, no sé, todo eso, ¿no? Amargura, gritería, enojo. Usted está sacando todo eso. Es porque eso es lo que hay en su corazón. Porque dice que no se puede separar el mensaje del mensajero. Entonces dice, puesto que no se puede separar el mensaje del mensajero, estas actitudes negativas son un obstáculo para la propagación del evangelio y hacen que no sea eficaz, pero además entorpecen el crecimiento espiritual del resto de los miembros de la iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve en la santidad de sus miembros, y si alguno no está caminando en santidad,
está entorpeciendo el crecimiento espiritual, no de los creyentes, porque la salvación es individual, sino de la iglesia. Lo que no está creciendo es la iglesia. Hasta aquí terminamos este primer punto, mis hermanos, y espero que hayamos meditado mientras aprendíamos sobre estos pasajes bíblicos y estudiábamos la clase de hoy, porque toda esta semana, miren cómo Dios trabaja con nosotros, de acuerdo a la predicación, y no solo eso, de acuerdo a los propósitos que se nos dijo de que empezar a trabajar en la obra, empezar a hacer cosas nuevas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, que empezar a ver otras formas de trabajar para que la iglesia siga creciendo. Y cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, mis hermanos, separemos. No se trata de que haya muchos miembros, que qué más quisiéramos que muchas personas que andan allá afuera sufriendo porque no conocen a Dios estuvieran con nosotros aprendiendo, ¿verdad?, del evangelio. Pero no se trata aquí de crecer en cantidad, sino de crecer espiritualmente. Porque mientras nosotros, los que ya estamos en el evangelio, caminando, tomando la cruz de Cristo y caminando con Él, no crezcamos espiritualmente, no podemos ayudar a los perdidos. Es necesario crecer nosotros para poder llevar ese crecimiento espiritual a los demás. Si nosotros, porque la misma palabra de Dios dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a guiar a los perdidos? Ellos están caminando con Satanás, pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, también estamos caminando con Satanás, aunque estemos en la iglesia, aunque tengamos un ministerio. Meditemos en esto, mis hermanos, este día. Meditemos cómo estamos caminando. Vayan relean, reescuchen el audio para que escuchen las citas bíblicas y vayan y lean la palabra de Dios. Lo que yo les leí hoy, vayan y léanlo ustedes con tranquilidad, guiados por el Espíritu Santo. Pídanle guía a Dios, pídanle sabiduría para que lo entiendan. Yo solamente les he leído la palabra de Dios. Vayan ustedes y vuelvan a leer para que mediten sobre si estamos caminando en el Espíritu, si estamos imitando a Cristo en su manera de vivir. Que tenga un bendecido día, mi hermano, y medite en todo esto, porque vienen cada vez van a venir situaciones más difíciles. Si usted está esperando que el mundo cambie, que sea mejor, pues entonces usted no conoce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que cada día la situación será más difícil, pero por eso cada día nos tenemos que discipular y preparar más para poder enfrentar esas situaciones, para poderlas enfrentar con los frutos del Espíritu, con mansedumbre, con paciencia, con sabiduría, con todo lo que el Señor nos ha dado. Que tenga un bendecido día, mi hermano.